¿Qué tal? Buenos días, Pico Pala. 151. 151. Continuamos para 152. Domingo, 18 de abril, las 10:59. Qué poco hemos madrugado hoy. Aún así, hemos madrugado. Nos vamos a cumplir el día 2 de acompañamiento de un compañero, de un amigo, a una reunión de una sala de Narcóticos Anónimos. Empezar la recuperación de la abstinencia de drogas en Narcóticos Anónimos es muy chulo. Y diréis, ¿y por qué dices empezar? Bueno, esto funciona, cada uno le funciona de una manera. Hemos explicado muchas veces que la recuperación es súper personal. Hay X millones de adictos y cada uno es un individuo o un ser diferente, con muchas complicaciones muy parecidas ahí arriba, en la azotea, y con muchos patrones muy definidos y muy parecidos. Pero cada uno es un mundo, y lo que a uno le funciona, a otro no. Y mi experiencia es que ha ido funcionando. Primero me funcionó bastante bien el centro de adicciones para dejar de consumir. Fue como un muro, digamos, un stop, el decir, bueno, ya estoy en un centro de adicciones que es el sitio donde yo pensaba que más bajo no podía caer, ¿no? Ya me había rodeado y todas esas ideas que yo me había hecho de lo que es un centro de adicciones y que no tiene mucha diferencia de lo que yo me había imaginado, ¿no? Salvo que yo sí, es verdad que me había imaginado un sitio donde estaba todo el mundo hecho polvo y no fue así. Físicamente me refiero, mentalmente y espiritualmente, hechos polvo no lo siguiente. Y dependiendo también, había gente, cuando yo entré en el centro, pues lógicamente iban dando el famoso alta que daban a la gente que llevaba X tiempo y consideraban que ya estaba apto o apta para la vida real. Pero bueno, yo insisto que a mí me sirvió para dejar de consumir. Después encontré Narcóticos Anónimos y Narcóticos Anónimos me dio un empujoncito para entrar en la parte más espiritual de mi recuperación, de mi proceso. Me ayudó muchísimo el texto básico de Narcóticos Anónimos, porque, bueno, pues es un texto básico como las propias palabras indican, muy sencillito y para lo que se utilizan los textos básicos en todos los aspectos o sea, en todo lo que estudies. Un texto básico, pues es eso, ¿no? Un texto para aprender y luego para enseñar. Entonces, bueno, pues a mí me llegó el mensaje de esa manera desde el principio. Y desde el principio empecé a trabajar el texto básico. Desde el principio empecé a escuchar a David. Desde el principio, con su padrinazgo, pude ir evolucionando en el estudio del texto básico y a medida que iba avanzando en ese estudio del texto básico, en esa introspección, o sea, sí es una introspección porque me fui conociendo a mí mismo, pero fui conociendo el texto básico y fui conociendo bastantes opiniones de la gente, lo que opinaba sobre el texto básico, lo que opinaba de cada párrafo, de cada palabra que yo no iba entendiendo, de cada principio espiritual. Y llegó un momento en que aunque yo traía un poder superior de serie, que para mí eso es fundamental, que por cierto no le hemos agradecido y vamos a agradecerle a Dios que nos dé la serenidad para aceptar las cosas que no podemos cambiar, el valor para cambiar aquellas que podemos y la sabiduría para reconocer la diferencia, que para mí es la más difícil. Entonces fui leyendo, al principio leyendo, entendiendo y al final comprendiendo a todos aquellos que se habían puesto a escribir ese texto básico, que son muchos. Es un libro que tiene muchísimos autores, muchísimas experiencias y experiencias de gente como yo
o muy parecida a mí, o idénticos. Bueno, como hemos dicho, cada uno y cada una tiene su proceso y le sientan bien unas cosas u otras. A mí me sentó muy bien escuchar, leer en este caso, y escuchar, porque a David los empecé a escuchar desde que entré en Narcóticos Anónimos, los empecé a escuchar en los podcasts que hacía diarios, en La Vida Tal Como Es, en YouTube, que son, o sea, yo alucinaba, ¿no? Decía, qué increíble, está hablando de mí este hombre. Está diciendo exactamente lo que pasa por mi cabeza, lo que pienso, lo que siento o lo que no siento, ¿no? Y bueno, pues a base de David lee la reflexión del día de Narcóticos Anónimos y acto seguido va a la referencia que está en el texto básico. Lo que nuestros predecesores pues escribieron que a ellos les sanaba, no les curaba, pero les permitía vivir de una manera que no habían vivido nunca y que, bueno, pues podían y conseguían dejar de consumir drogas y encontrar una manera nueva de vivir, ¿no? Una manera, pues completamente nueva. Ahí también hemos entrado algunas veces y lo hemos comentado, ¿no? No es una vida nueva, no va de cambiar de ciudad o de personas o sí, ¿vale? Pero no es principal, quiero decir, el nuevo cambio de vida tiene que ser interior, la nueva vida tiene que ser interior. Y cuando encuentras esa nueva vida, encuentras tu personalidad, encuentras tu hogar interior, encuentras tu sitio, la cosa cambia mucho. Y eso es muy, 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 muy de la mano de Narcóticos Anónimos y de la mano del texto básico de Narcóticos Anónimos, ¿vale? Otras, yo no voy a entrar en controversia ni quiero, vamos. De hecho, estoy diciendo que voy ahora mismo a una reunión a la que voy a acompañar a un compañero porque creo que es en las primeras instancias de un proceso de dejar de consumir drogas, creo que es el mejor sitio para mí. A partir de ahí, que cada uno ya luego vea lo que hay dentro, cómo se mueve la historia y cómo te afecta o no te afecta. A mí hubo un momento en que las reuniones me llegaron a afectar muchísimo por mí, o sea, no por los demás, ¿no? Por mi manera de ver las cosas, porque todavía no tenía un hogar interior construido, porque todavía no tenía trabajado la parte del egocentrismo total. No el egocentrismo de, bueno, es que es muy complicado de explicar. Y los principios espirituales y los defectos de carácter hay que profundizar mucho en ellos. No vale con decir egocentrismo, pues lo que yo me creo que es el egocentrismo, lo que tengo en mi cabeza y de repente me lo explican de otra manera o voy a un texto básico donde se habla del egocentrismo y no tiene nada que ver a lo que yo estoy pensando. Pero bueno, ahí cada uno tiene que hacer su trabajo interior, su trabajo exterior y a cada uno le funciona una cosa, ¿no? Bueno, pues a mí ayer mi experiencia de ayer fue, la verdad es que reconfortante, acompañando a un recién llegado a una sala de Narcóticos Anónimos, donde he recibido de una manera espectacular, como me recibieron a mí. Es un sitio donde estás rodeado de gente exactamente igual que tú, o como digo, muy parecida, o con unos patrones al 90%, y donde cada vez que abre uno la boca para contar su experiencia, para contar lo que él, pues dices, madre mía, pues es que a mí eso me pasa. Rara es la vez que no me siento identificado con lo que cuentan los demás. Y cada uno, como digo, en su proceso. Hay gente que lleva muchísimos años limpio y que debe de seguir yendo, o tiene que seguir yendo, o cree que debe de seguir yendo, porque a él o a ella le beneficia el llegar a un sitio, contar su historia, que nadie te juzgue, o que te juzguen pero no te lo digan, como decía uno ayer, que es así, ¿no? Porque tenemos la costumbre, digamos, de juzgar. Y al final, bueno, pues en ese juzgue, digamos, en ese no juzgue, pues encuentras un sitio súper fácil de estar, ¿no? Creo que a mí esa definición me gusta, ¿no? El encontrar un sitio fácil para estar, cómodo, donde
hablas si quieres, no hablas si no quieres, no tienes cuota de inscripción, no pagas absolutamente nada. Y es un grupo de gente, bueno, pues muy, muy dispar, muy diferentes, pero a la vez muy unidos por una misma enfermedad que, como digo, suele repetir los mismos patrones siempre. Entonces, bueno, pues te encuentras bien, bien. Hay abrazos súper fuertes de gente que no conoces absolutamente nada, otros también muy fuertes de gente que conoces y que has compartido muchas horas en reuniones con ellos, que cada uno le va la vida pues de una manera, de otra, convives con recaídas, convives con no recaídas, convives, ya como digo, con gente que lleva 14, 15 años limpios, es increíble, ¿no? Entonces, bueno, pues es una buena manera de empezar y yo decidí ayer empezar con este amigo, a acompañarle, no a enseñarle absolutamente nada, simplemente a acompañarle para que se sienta reforzado en este caso y pueda descubrir por él mismo qué es lo que hacen allí, qué es lo que se hace allí y bueno, pues intentar avanzar. Tiene un mundo, medio mundo ganado. Esta persona tiene un Dios definido, eh, es católico y, y a mí personalmente y bajo mi experiencia creo que es fundamental ¿no? En dar a la reina de la casa. Hola, amor de mi vida. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Y quién ha venido? ¿Y por qué han venido? Porque vamos a hacer paella, pero además vamos a Calleja a comprar una placa. Y viene pronto, pues... ¿Una placa de qué? Para que se le haga. Escúchame, pues no sé si en Calleja va a haber mucho abierto. Pero bueno, dicho esto, sácame el coche, está la llave ahí. Entonces, bueno, pues como os comentaba, el proceso de cada uno es el proceso de cada uno lleva su historia, cada uno intenta con muchísima buena voluntad dar lo mejor de sí y bueno, pues hasta ahí es donde creo que entra mi ayuda, ¿no? A partir de ahí ya caminará solo, voy a acompañarle unos días para enseñarle distintos grupos que hay en Madrid. Tenemos mucha suerte en Madrid. En Madrid hay muchos grupos de Narcóticos Anónimos. No es ahí, si no hay grupos virtuales. Bueno, al final es una confraternidad que lleva muchos años y a mí me parece el mejor sitio donde caer cuando no tienes ya absolutamente dónde ir, ni sabes qué hacer y no sabes cómo parar. Bueno, pues es un buen sitio donde empezar el camino. Y por este lado, pues como digo, lo que ha sucedido hoy en mi cabeza, nada más levantarme, es lo mismo que prácticamente todos los días, ¿no? Mucha reflexión. Hoy he tenido menos tiempo de lo habitual. ¿Por qué? Porque ayer me acosté más tarde de lo normal y hoy me ha costado levantarme. ¿Y por qué me acosté más tarde de lo normal? Pues porque no vuelvo a patrones, digamos, o vuelves a patrones que hacías antaño y no sientan bien, independientemente de que estés consumiendo o no estés consumiendo drogas. Por lo tanto, no me puedo quejar, no estoy en queja, lo entiendo, lo comprendo y hoy voy a dar un 1% de mi buena voluntad más para intentar no caer otra vez en la misma historia, que es esa, ¿no? Pues el estar más tiempo de lo normal con el móvil, viendo cosas absurdas que no me llevan a ningún sitio, pero que vas pasando el tiempo y dices, madre mía, la 1:30 de la mañana y he llegado a las 12 a casa de trabajar, ¿no?
ayer fue un día duro. Fue un día duro porque salí muy temprano de casa después de grabar, que me iba a este sitio con el compañero y ya no volví a casa hasta las 12 y pico de la noche, ¿no? Entonces, pues el acompañar a una persona, el volver a recordar absolutamente cómo entré yo en estos sitios, el saber de dónde vengo, pues todo eso mueve, a mí me mueve muchísimo interiormente. Hemos explicado cientos de veces que esto no va de consumo físico, de drogas, alcohol. El alcohol es una droga, la peor. Esto va de movimientos neuronales y de sensaciones, lo que capta ahí arriba y lo que se cree. No entiende de realidad si está pasando ahora mismo, si estás teniendo un recuerdo, si estás teniendo una futurización, no entiende. No entiende. Ahí se mueve, si tú empiezas a tener una futurización, que es lo que hemos explicado algunas otras veces, como por ejemplo la descomposición total que sentía cuando yo sabía que iba a consumir y no estaba consumiendo, ya sabía que iba a consumir, entonces mis actitudes, mis reacciones, mis sensaciones mandan automáticamente todo eso al cerebro. Ya sabemos cómo funciona la historia y para el que no, pues que entre en el canal, se dé a suscribir y vea todo lo que ya, el 151 hacemos hoy. Hay material para aburrir, para volver a ir hacia atrás y volver a ir hacia atrás y escuchar y ver y tal. Y no es que vayas a encontrar la respuesta ahí porque yo no tengo la respuesta de nadie, yo tengo la respuesta mía. Lo que a mí me funciona, lo que a mí me vale y demás. Y de ahí, como en este caso hice yo, fue coger cuanta más información mejor de todas las vías posibles que podía. Y leía y escuchaba y volvía a leer y volvía a releer y volvía a escuchar y volvía a preguntar y volvía a... Venga, pues esto, pues va, anda, esto va por aquí, esto va por allí y pico pala y pico pala y pico pala. Que no sé si la hemos enseñado hoy, pero aquí está. Pico pala todos los días y eso me iba funcionando y me iba funcionando 24 y otras 24 y otras 24 y otras 24 y joder, porque cuando llevo 151 días resulta que ya llevo 151 días sin consumir ninguna sustancia que altere mi mente, ninguna maldita droga y joder, me levanto igual de iracundo, igual de inarcible, igual de contestón. Yo, ¿por qué será? Si yo pensaba que mi problema eran las drogas y el consumo de drogas, digo, wow, yo dejo las drogas y esto va a ser... Y no. Adiós. Esta enfermedad no va de eso. No funciona así. Esta enfermedad funciona en todos los aspectos de mi vida. Y es así. Y hay que aceptarlo y, bueno, agachar las orejas cuando hay que agacharlas, ponerte para adelante cuando hay que ir para adelante y en vez de enfrentarte y confrontar la enfermedad, que has perdido siempre y perderás y perderás y perderás, no hay peor enemigo que la dopamina, lo hemos explicado 50.000 veces también. Ahí está en todos los vídeos que puedes ir recuperando, volviendo a ver, volviendo a escuchar, compartiéndolos, o tienes todos los programas de radio en www.radiointercontinental.com. Sencillísimo, entras, buscas la foto mía que estoy con David, está Sergio, está Sofía, pinchas ahí, te lleva directamente a iVoox, ahí tienes muchos y si no, me pides por aquí, por cualquiera de los canales que subimos todos los días, me dices, Diego, dime el link o dime el enlace o dime cómo tengo que hacer para escuchar lo que hemos ido estando haciendo, ¿no? Bueno, pues está disponible en YouTube, es gratis y anónimo, no tenéis que dar la cara ni ver, simplemente tenéis un ratito al día, os ponéis a escuchar las cosas que se dicen y a mí así me funcionaba. Y verme entrevistas de Ruy Arroyo, bueno, no de muchos más en este caso, pero muchos podcasts de Roca Project, de todos. Iba cogiendo información de todos los lados, no solo sobre la adicción. Al principio sí, muy friki. Pero luego
venga, información, ¿y por qué funciona esto así? ¿Y por qué esto es así? ¿Y por qué? Bueno, me funcionaba de esa manera, pico pala. Y espero que a vosotros y a vosotras os funcione también, al menos, ya sabéis, con un 1% que le funcione, con 1% que se ponga en contacto conmigo y me diga, oye, dime cómo lo hiciste. Y no es uno, ¿no? Están siendo muchos más. Gracias a Dios que ahí me da la serenidad y tener la paciencia de esperar, de esperar, de esperar y se va dando sin prisa, pero sin pausa. Mañana más. Adiós. Con Dios.